Cuenta Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que mientras él se dirigía con Hernán Cortés y otros soldados españoles desde la costa de lo que ellos llamarían Veracruz hacia México Tenochtitlan, llegaban caciques y mensajeros llenos de regalos enviados por Moctezuma, con el propósito de persuadirlos de no llegar a su ciudad, entre otras causas, porque no tenían bastimentos para comer, a lo que Cortés respondió que no enviaran más excusas. Y cuanto a lo que dice, que no tiene comida, sino muy poco, y que no nos podemos sustentar, que somos hombres, que con poca cosa que comemos nos pasamos, y que ya vamos camino a su ciudad, que haya por bien nuestra ida. Siguieron entonces su camino. Llegaron antes al pueblo de Iztapalapa, donde conocieron la huerta del señor Cuitláhuac, con gran variedad de árboles frutales y el estanque con diversidad de aves. Hernán Cortés fue más preciso en su descripción de la riqueza natural del sitio. Tiene el señor de Iztapalapa jardines muy frescos, de muchos árboles y rosas olorosas, una muy grande huerta junto a la casa, y dentro de ella una muy grande alberca de agua dulce, con mucho pescado y muchas aves, así como lavancos y zarcetas, y otros géneros de aves de agua, tantas que muchas veces casi cubren el agua. Todo esto debió ser más que suficiente para disfrutar una gran comida, aunque ninguno de ambos cronistas se refirió a su alimentación en este lugar. Fue hasta que llegaron a Tenochtitlan que mencionaron que se les tenía aparejada una comida muy suntuosa a su uso y costumbre que luego comieron. Y había mandado Montezuma a sus mayordomos que a nuestro modo y usanza de todo estuviésemos proveídos, que es maíz y piedras e indias para hacer pan, y gallinas y fruta y mucha hierba para los caballos. 500 años después, muchos de los alimentos que Cuitláhuac y Moctezuma compartieron con los españoles, enriquecidos con el mestizaje, siguen siendo parte de nuestra gastronomía, patrimonio cultural de la humanidad. Tostadas, sopes, nopales, huitlacoche, tlacoyos, hongos, tamales, aguautle, insectos. Buenas tardes. A nombre de la Alcaldía de Iztapalapa y de la Dirección Ejecutiva de Cultura, les damos nuevamente la más cordial bienvenida al seminario Cuitláhuac, Raíz, Identidad e Historia en su segundo módulo. El día de hoy tenemos la conferencia Cuitláhuac, Lealtad y Heroísmo, a cargo del doctor Pedro Moctezuma Barragán. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Listo. Cuitláhuac fue un gobernante y militar en el Anáhuac. Además de ser tlatoani de Iztapalapa, entre 1507 y 1508 fue elegido Tlacochcalcatl, el jefe militar de la Triple Alianza. Siempre fue leal a la comunidad mexica y a sus formas de gobierno, con espíritu prudente, y al inicio de la invasión española, como miembro del Hueytlatocan de Anáhuac, o Gran Consejo. Se opuso a Cacama, de Texcoco, quien se inclinaba por recibir a los extranjeros en Tenochtitlan. Al ser hecho prisionero, junto con Moctezuma Xocoyotzin y 37 jerarcas más, aceptó el acuerdo del Consejo de mandar cortar los alimentos de los castellanos y salir como emisario con el pretexto de abrir la dotación de comida, para en realidad continuar en sus funciones de jefe militar, hasta derrotar con valentía a los españoles el 30 de junio de 1520, en la noche de la victoria. Gobernó brevemente como tlatoani, asegurando a la ciudad y su entorno para su defensa. Murió invicto a causa de la epidemia de viruela traída por las huestes españolas. El doctor Pedro Moctezuma Barragán, ponente del día de hoy, es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Es a su vez doctor en Planeación y Desarrollo de la Facultad de Estudios Sociales y Ambientales de University of Liverpool, en Inglaterra. Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, a su vez. En 1971 fue coordinador del proyecto Luz-Becel en Oxuc, Chiapas. En 1974, cofundador de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo. 1980, cofundador de la Coordinación Nacional del Movimiento Urbano Popular,
o CONAMUP. En 1984, cofundador del Movimiento de Solicitantes de Vivienda Cananea. En 1987, cofundador del Movimiento de Solicitantes de Vivienda Benito Juárez. Ese mismo año, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata o UPRES. En 2005, fue cofundador del Centro para la Sustentabilidad Incali Izcahuiopa de la UAM, o CENTLI. De 2006 a 2008, fue cofundador de la Comisión de Cuenca de los Ríos de Amecameca y la Compañía, mientras que en 2012 fue cofundador de la Coordinación Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida. Es responsable de 2 decenas de planes territoriales, municipales y de desarrollo urbano, así como de hídricos y de gestión de residuos sólidos y del manejo forestal de la Cuenca de México. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro Moctezuma Barragán. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar acompañándolos. Agradezco a la Alcaldía de Iztapalapa y a la cronista Beatriz Ramírez hacer posible esta plática en torno a un personaje que es de gran importancia para nuestro país y para nuestra cultura. Es un personaje que tal vez para los de Iztapalapa y para los amantes de nuestra cultura, que lo admiramos, sin embargo ha buscado ser invisibilizado. La cultura hispánica prevaleciente hoy pretende desaparecer a Cuitláhuac el Invicto, negar su lealtad al Hueytlac-Tocan de la Náhuac, al Consejo, del cual recibía órdenes como todos los demás miembros del mismo, y minimizar su heroísmo como militar. Fue muy dura la derrota que le propinó a Hernán Cortés y a sus... Y por ello, a 500 años de estos hechos, en momentos difíciles para la humanidad, cuando tenemos la pandemia, tenemos la crisis de cambio climático, problemas alimentarios, tenemos problemas también de oxidificación de los mares, y una opción por el Imperio del Norte que no ha permitido que florezca nuestra nación, es importante activar nuestra memoria histórica y difundir lo que realmente pasó en estas tierras. Una tarea difícil porque hubo una sistemática destrucción de las gentes sabias que transmitían por historia oral sus conocimientos, de los códices, de los palacios, de las bibliotecas y de toda la estructura cultural que quedó hecha añicos. Qué importante que todavía tengamos algunas piezas del rompecabezas para poder imaginarnos la visión, como decía León Portilla, la visión de los vencidos. Porque la historia oficial, y es increíble darse cuenta, se basa en los dichos y alegatos del mitómano Hernán Cortés y de varios de sus corifeos o de gente ligada a el proyecto de invasión. Inclusive Fernando Alba Iztixóchitl, uno de los cronistas más citados, pues era hijo de Iztixóchitl, el traidor a Texcoco, que se alió con Hernán Cortés para destruir a los suyos, para destruir a nuestra cultura, pensando que iba a cogobernar con los españoles. Hay muchas señales por todos lados de esta confusión que hay sobre la historia verdadera de lo que sucedió hace 500 años. Uno de los que contribuyó a confundir más es el autor de la historia verdadera de la Nueva España, un seudónimo, Bernal Díaz del Castillo, que recientemente incluso se ha argumentado que es el propio Hernán Cortés, en la medida en que un soldado raso no podía estar siempre presenciando todos los grandes momentos y todas las situaciones que se dieron en esta lucha tan importante. Tendría que ser alguien sumamente apegado al propio Cortés o Cortés mismo. Como Cuitláhuac le causó tanta destrucción a los españoles, ellos siempre lo negaron y negaron a Iztapalapa. Y ahorita vamos a ver cómo.
Cuitlahua fue un gran gobernante y militar de la náhuatl y tenía una tradición que heredar. Era hijo de Axayácatl, sexto tlatoani de la náhuatl, y medio hermano de Moctezuma Xocoyotzin, aunque alrededor de 10 años menor que él. Su madre fue hija de Huehuehuetláhuac, Cuitláhuac el Viejo, antiguo gobernante de Iztapalapa. Iztapalapa es una península alargada al sur del sistema lacustre de la náhuatl, al poniente de la cual se erigió el Altepetl seminal de la Ciudad de México. Ahí surgió en Culhuacán nuestra cultura en todo el Valle de México, y para 1519 era un Altepetl, una ciudad sumamente importante, en donde además estaba el Citlaltépetl, el Cerro de la Estrella, con biblioteca, zoológico, jardín biológico y toda una serie de construcciones en armonía con el ambiente, que además se prolongaban en toda la costa y en tierra firme de la Sierra de Santa Catarina. Cuando hemos escarbado en las colonias para meter el agua, para meter el drenaje, nos hemos encontrado con muchos vestigios de estas comunidades, estos calpulis que habitaban en ese lugar tan promisorio. Al sur se tenía agua dulce, había una rica flora y fauna, estaban en el centro de la náhuatl y por lo tanto fue un lugar muy importante. Ahorita vamos a ver cómo esto no se refleja, ni siquiera en los pintores más críticos que buscan presentarnos la realidad. Junto con Culhuacán, Huitzilopochtli, actualmente Churubusco, y Mexicatzingo, formaba parte de los Nauteuctli, o sea, los 4 señoríos, los 4 altepetl vinculados directamente a Tenochtitlán. Toda la península formada por la Sierra de Santa Catarina estaba entonces formada por un sistema de calpulis. Cuitlahua tuvo la mejor educación, fue al Calmecac, y ahí se distinguió por sus estudios y la disciplina que mostró. También por su valor y arrojo en el servicio militar, por lo cual fue nombrado tlatoani de Iztapalapa como su abuelo. Desde esta posición consolidó la ciudad y le dio esplendor. Poco después del último fuego nuevo en el Citlaltépetl o Cerro de la Estrella en Iztapalapa, en 1507, y habiendo mostrado una gran preparación y lealtad a la filosofía y a las formas de gobierno de la náhuatl, y además de heroísmo en situaciones difíciles, Cuitlahua fue elegido Tlacoxcalcatl, o sea, general en jefe de la Triple Alianza. Y por ello le tocó hacer algunas incursiones en Oaxaca y en la zona purépecha. Cuando estaba sucediendo esto, pues nuestros abuelos ya tenían noticias, porque de hacía 26 años, la mitad de un siglo, de 52 años, habían empezado a aparecer estos objetos navegantes no identificados. Sabían que venía algo incierto. También lo llamaban como montañas canoa que estaban circundando el Golfo de México. También tuvieron noticia de cómo los indígenas mayas derrotaron por primera vez en toda América Latina a los invasores españoles en Champotón, Campeche, un 25 de marzo de 1517, en lo que los españoles llamaron la Bahía de Mala Pelea. Les fue mal, 50 españoles murieron, y entre ellos su capitán Francisco Hernández de Córdoba. Entonces vamos a pasar un PowerPoint para poder ilustrar un poco más lo que estamos comentando. Muy bien, entonces hacemos el cambio al PowerPoint. ¿Cómo lo hacemos? Estamos esperando
para compartir la pantalla. Pantalla completa. A ver. ¿Ya está bien? Tienes que darle inicio. ¿Cómo? Muy bien. Queremos titular a esta plática Lealtad, en la medida en que Cuitláhuac era parte de una cultura comunitaria a la que siempre le fue leal. Y heroísmo, en la medida en que también mostró características individuales de gran arrojo, lo que lo hace en una figura central en la época de la invasión. Ya habíamos dicho que Iztapalapa fue habitado por los colúas, primeramente. Aquí tenemos en el sur de Tenochtitlan, en los alrededores del Huitzitaltépetl, o Citlaltépetl, que empezó a surgir esta ciudad en la costa norte de la península. Toda estuvo poblada y en todos estos lugares hay vestigios de nuestra cultura. Un lugar con abundante agua dulce, por su propia captación de aguas, flora y fauna, que la distinguió como parte central de América. Aquí tenemos Anáhuac. Aquí tenemos el Códice Mendocino, donde están los barrios de Tenochtitlan, y en la parte de abajo, a la derecha, tenemos el Citlaltépetl o Cerro de la Estrella e Iztapalapa. O sea que Iztapalapa era parte integral de Tenochtitlan. Aquí Diego Rivera pues hizo un esfuerzo muy grande por reproducir lo que era la gran Tenochtitlan, pero si nos damos cuenta enfrente, abajo del volcán Iztaccíhuatl, pues está la Sierra de Santa Catarina como cráteres pelones, y en realidad no era así. Del otro lado del lago también había construcciones, también había una cultura muy fuerte. Y entonces habría que enriquecer esta visión, a pesar de que Covarrubias, Diego Rivera y otros autores rescatan a Tenochtitlan, había que identificar que toda esta parte fue una parte habitada, con urbanización, con muelles, con un intenso tráfico de canoas. Aquí tenemos la calzada que iba de Iztapalapa a Tenochtitlan. Esta calzada era una calzada sumamente bien diseñada, recta, de arena sumamente fina. Entonces se podía recorrer descalzo sin ningún problema, de una manera rápida. Y había población a ambos lados de la calzada. Aquí tenemos una escena lacustre de la costa de Iztapalapa. Tlatoani, como decíamos, fue nombrado Tlatoani de Iztapalapa, y después ya fue nombrado Tlacochcalcatl a través de toda una vida que había mostrado de compromiso con su comunidad azteca. En 1507 fue el último fuego nuevo en el Citlaltépetl. Ahora solo tenemos ruinas de lo que fue un gran emporio cultural. Aquí se ubicaba el Calmecac de Iztapalapa, los jardines botánicos, zoológicos, lugares de oración, lugares de vivienda, y cada 52 años, cada atadura de años, se prendía el fuego nuevo. El fuego nuevo de 1507 fue para nuestra cultura el último fuego nuevo de los 13 señores de la luz. A partir de 1507, el siguiente ciclo comenzaba el ciclo de los 9 señores de la noche. Al terminar los 13 señores de la luz,
se consideraba filosóficamente, así como ahora tenemos día y noche, así como tenemos verano e invierno. En nuestra cultura, que era una cultura que reconocía muy bien la dualidad, las contradicciones, pues también había macrociclos benévolos y macrociclos difíciles de dolor y muerte, con grandes aprendizajes que permitían pasar al siguiente ciclo. Eso quiere decir que si nuestra cultura estaba atento de esta cuenta del tiempo, esta macro historia, y sin embargo permanecieron siempre con su raíz colocada, con su espiritualidad y con sus formas de trabajo vigentes, esperando con sabiduría qué es lo que iba a suceder. Y lamentablemente, en 1519, en el año Seacatl, cuando propiamente comenzaba el ciclo de los 9 señores de la noche, se aparece después de que los españoles fueron derrotados por los mayas, se aparece Hernán Cortés en Veracruz. Nuestros abuelos sabían de estos objetos navegantes no identificados, tenían reportes de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, y por lo tanto estaban observando ese fenómeno de una cultura de destrucción, una cultura de saqueo, una cultura de genocidio. Ya habían prácticamente acabado con la población en Cuba, habían diezmado a Santo Domingo y Haití, lo que llamaban la española. Tenían prácticas sádicas hacia los sometidos. Y esta visión del mundo, en la que en ese momento en Inglaterra los reyes estaban matándose entre sí, en donde había torturas y suplicios inconfesables para castigar a la disidencia, esta cultura que buscaba destruir al otro, someterlo y no aprender del otro y entrar en comercio, entrar en alianza, como sucedía con las culturas mesoamericanas, pues proyectó sobre nosotros esa idea. De repente se inventó que había un imperio azteca. En nuestras tierras no hubo un imperio y tampoco hubo emperador. El gobierno de la náhuatl era un consejo en donde ocupaba un papel muy importante la Triple Alianza y en donde el consejo mandaba por mayoría y sobre todo por consenso. Tenían un vocero, el Tlatoani, que era una figura muy importante, tenían un Cihuacóatl, que era el administrador, y estos dos tenían también contrapesos. El Tlatoani estaba acompañado siempre por 4 senadores. También se proyectó hacia nosotros la idea de que había caballeros. Se habla de caballeros águila, caballeros tigre, cuando hacía 30,000 años se habían extinguido los caballos en América. Por lo tanto, no había caballeros. Y así podríamos seguir con la cuestión de que había reinos, con la idea de que había propiedad privada. Nuestra cultura era una cultura comunal, en donde el derecho no le permitía a ningún individuo gozar de la propiedad privada ni heredar sus bienes a sus descendientes. Para acceder a los espacios de gobierno se requería de méritos y se requería del consejo para aprobar los nombramientos. Claro, si había una capa, una élite le llamaríamos ahora, que tenía por tradición, por la familia, que tenía más ventajas, pero también la gente más sencilla podía llegar a ser militar, gobernante, como el caso de Ixcóatl, que era hijo de una
humilde esclava, entre comillas, porque también aquí era diferente el tipo de situación que se daba. Pero él era hijo de una mujer muy humilde que no era de Azcapotzalco y sin embargo llegó a ser tlatoani de Azcapotzalco. Entonces, en esta ocasión, los europeos llegaron comandados por un criminal que venía huyendo de Cuba. Había tenido un gran pleito con Diego de Velázquez y reclutó a la gente que en esa época estaba en América, sobre todo eran expresos, convictos, que tenían largas y pesadas cadenas. Como nadie quería viajar, se tenía esta idea atrasada de que la tierra era plana, de que en cierto punto se iban a caer del mar, y pues nadie quería subirse a un barco, salvo aquellos condenados que tenían esto como la única alternativa. Y por lo tanto era gente sádica, con bajos instintos y con grande ansia para enriquecerse, para robar, para matar. Por ello, en el Consejo del Anáhuac, cuando se discutió la propuesta de Hernán Cortés, que se dijo un gran embajador de un gran emperador y un gran dios, que quería darle un mensaje secreto que solamente Moctezuma debería de oír, pues se dio el gran debate. Había una técnica de los europeos que era llegar con nuestros abuelos y llegar a las culturas de nuestro continente, siempre buscando al jefe. Fue el caso de Atahualpa en Perú y fue el caso en el Caribe. Y una vez que tenían contacto con el jefe, lo hacían prisionero, cobraban grandes cantidades en oro y después hacían matanzas para aterrorizar a la población y adueñarse de la situación. Aunque en un excelente libro, Moctezuma el Magnífico, de Romero Vargas Iturbide, se aclara que la matanza de Cholula no fue antes de que entraran a Tenochtitlan, sino que fue después, como venganza por la Noche de la Victoria. Sin embargo, sí hubo una masacre en Tecoac, en el camino hacia Tlaxcala. Todo esto llegaba a oídos de la población, llegó a oídos del Consejo. Cacama era el tlatoani de Texcoco. Él era muy tradicionalista. La guerra era algo de mucho honor, de mucha dignidad. Y por lo tanto, cuando no se llegaba a un acuerdo con una nación vecina, se decía, bueno, vamos a discutir la guerra. Y se daban 3 sesiones, una cada 20 días, para tratar de dirimir la diferencia de manera pacífica. Y solamente hasta la 4ª ocasión, entonces ya se buscaba dónde, a qué hora y con qué tipo de armas dar la guerra. A veces se hacía la guerra de jefe a jefe. ¿Sí? Cada jefe se ponía con los atuendos más vistosos que podía, y cuando había un jefe muy bien atuendado, esto significaba que había más desarrollo, más medios, más riqueza en esa cultura, y eso podía ser razón para que el jefe menos atuendado hiciera, ok, vamos a negociar, te voy a pagar un tributo. Además, una cosa muy importante, a los mensajeros del enemigo en estas pláticas se les daba de comer, se les ponía dónde dormir, y para que no hubiera desigualdad de circunstancias, se les daba este trato humano. En Europa, pues sabemos que todo se hacía a traición en la noche, por sorpresa. Y Cacama, que no tenía esta información, pues defendía la tradición. Vamos a recibirlos dignamente, no nos vamos a bajar a hacerles una grosería. Cuitláhuac, que era más sagaz, que tenía una visión, que tenía una intuición fuerte, que se dio cuenta del comportamiento atípico de estos extraños, le dijo a Moctezuma Xocoyotzin en el consejo, no metas a tu casa a quien te va a echar de ella. Sin embargo, la mayoría del consejo se inclinó por recibir a estos extraños.
Y ahí se repite la técnica de captura por sorpresa de los gobernantes usadas en el Caribe y Perú. Está muy claro que el encuentro de Moctezuma Xocoyotzin con Hernán Cortés fue un encuentro en el que rápidamente lo tomaron por los brazos, dispararon los arcabuces, lanzaron de espadazos, alejaron a la gente y se llevaron preso al Tlatoani Moctezuma. Ellos estaban designados para quedarse en el Palacio de Axayácatl y ahí se parapetaron, apresando no solamente a Moctezuma, sino a parte del consejo que había salido a recibirlos y a los miembros del Consejo de la Náhuac que pasaron a visitar a Moctezuma en esos días. En total, 39 miembros del consejo fueron capturados. La situación permaneció con mucha tensión hasta que viene en mayo la matanza de Toxcatl. Esta era una fiesta muy importante a donde llegaban miles de danzantes a la plaza del Templo Mayor de todo el Anáhuac y llevaban música, llevaban joyas, llevaban flores y se hacía una enorme danza en honor a Toxcatl. Pedro de Alvarado, mientras Cortés, que estaba coordinado con él, se fue a aprender a Pánfilo de Narváez, hizo esta matazón sangrienta y continuó después entrando a las casas de los señores y a la propia casa de Axayácatl, en donde asesinó en la planta baja a mucha gente. Hay distintas cifras, pero fueron miles de sacrificados en la matanza de Toxcatl. Y eso ya cambió absolutamente el sentir del Consejo de la Náhuatl y de toda la población hacia estos extraños. Decidieron hacerles la guerra. El Consejo de la Náhuatl estaba juntos, presos, y decidieron pedirle a la población que cerrara los mercados y que ya no les llevaran comida. Estaban preparándose para repeler a estos extraños. Pronto empezó a haber hambre, empezó a haber inquietud por parte de los españoles y estos exigieron que mandaran un emisario para solicitar comida. ¿Y a quién decide enviar el consejo? Y esto en boca de Moctezuma le dice, no, pues llévate este güey, ¿no? Como no dándole importancia a Cuitláhuac. Los españoles cuidaron que no fuera el propio Moctezuma, que no fuera ninguno de sus hijos, porque pensaban en términos de la monarquía absoluta, los herederos, y por lo tanto no sospecharon de Cuitláhuac. El consejo le dice a Cuitláhuac, haznos la guerra, y sabemos que esto nos va a costar la vida, pero tú tienes que liberar a Tenochtitlan. Entonces él fue leal a esta grave decisión del Huey Tlactocan de la Náhuatl. Moctezuma Xocoyotzin, además de medio hermano, era su suegro. Él se quedó preso en el palacio de Axayácatl con los demás. Aquí vemos a Cuitláhuac ya con su atavío como Tlacochtecatl y aquí vemos a la población que ya estaba lista para hacerle la guerra a los españoles. Entonces empezaron varios días de combate en donde fueron perdiendo terreno los españoles, se tuvieron que refugiar únicamente en la casa de Axayácatl y en ese contexto, aterrados, planearon la huida. Antes de huir, asesinaron a los miembros del Huey Tlactocan de la Náhuatl, a los tlatoanis, a las Ihuacoats, a las hijas e hijos de Moctezuma que estaban ahí, a su esposa, a su madre, también a niños
a niñas. Xochicuellas, la madre de Moctezuma, era una mujer ya grande y era hija de Netzahualcóyotl, también fue vilmente asesinada. Y después, según la reconstrucción de haber asesinado a Moctezuma, lo subieron ya muerto a la azotea tratando de pensar que esto iba a atemorizar o a frenar la guerra que ya se había desatado. Pero la consigna era muy clara: Atlachinoli, guerra no importa lo que pase. No les fue útil el cadáver de Moctezuma y lo arrojaron junto con el Tlatoani de Tlatelolco, Itzcuautzin, fuera de la casa de Axayácatl. Después se inventó otra historia, de que había sido Cuitláhuac, el pueblo, de que había sido Cuauhtémoc, de que Moctezuma estaba del lado de los españoles y por eso no lo querían, pero esto no tiene absolutamente ninguna lógica. Moctezuma fue parte de una tradición muy fuerte que se vio derrotado por sorpresa con esta prisión. Los españoles huyen en la noche, se van rumbo a Tacuba, son descubiertos por una mujer, se oye el grito de Atlachinoli y llegan los ejércitos dirigidos por Cuitláhuac para combatirlos en la noche de la victoria. Los europeos habían cortado los canales, habían cortado los puentes rumbo a Tacuba y se enfrentaron en su vida con este problema. Y en la medida en que llevaban armaduras de metal, que llevaban a muchos tlaxcaltecas con ellos, en la medida que llevaban caballos, lo que hicieron fue poner por delante a los tlaxcaltecas y a objetos pesados y los dejaban caer al lago o los tiraban al lago para pasar por encima de los cadáveres. Así le pagaron los españoles la alianza de los tlaxcaltecas. Tuvieron que ir hasta el río de los Remedios, ahí por Naucalpan, para esconderse. Una cosa importante es que se dice que Cortés no había estado de acuerdo con la matanza de Toxcatl. Sin embargo, uno de los capitanes de cuerpo en este ejército que iba en huida, pues fue ni más ni menos que Pedro de Alvarado. Eran cómplices. Se dice que pudieron los aztecas haber perseguido a los españoles y sin embargo esto no era parte de las formas de guerra. Una vez derrotado el enemigo se le permitía que saliera. Las guerras en nuestro continente no eran para destruir al enemigo, eran para mostrar quién tenía más fuerza y quién tenía que pagar tributo a quién. Y por lo tanto, este formalismo de una cultura más elevada que no tenía la guerra como su principal actividad, llevó a que los españoles se pudieran reagrupar. Es importante decir también que la cultura militarista, la cultura de las armas, la cultura de conquista, era una cultura europea, que venía de lugares más pobres, con sobrepoblación, con enfermedades, epidemias, y por lo tanto nuestros abuelos no compitieron en ese terreno. Nuestros abuelos tenían muchas ventajas en el terreno de las artes, de la filosofía, de la producción intensiva de alimentos, del manejo forestal, una gran cultura de gestión del agua en toda la ciudad lacustre, pero no eran expertos en la traición, no eran expertos en el genocidio, no eran expertos en armas letales. Sus armas eran de palo, piedra,
sus escudos de plumas. Después de que Cortés huye del Río de los Remedios y se va rumbo a Tlaxcala a pedir refuerzos con los tlaxcaltecas, fue que se reconoció a Cuitláhuac como Hueytlac Tlatoani de la Náhuatl, como el gran Tlatoani. Esto posiblemente fue algo que el propio Consejo decidió antes de morir, cuando lo liberaron en la noche del 30 de junio, y según León Portilla, del 1 de julio de 1520, pero fue hasta septiembre que se le hizo la ceremonia formal para que apartara ese cargo, y además se le esposó con Tecuichpochtli, la hija predilecta de Moctezuma. Si hubiera habido algún enojo del pueblo azteca con Moctezuma, pues no hubieran usado esta unión simbólica entre la hija Tecuichpochtli y Cuitláhuac como un modo de amarrar la legitimidad del nuevo Tlatoani. Cuitláhuac se entrega a tareas de limpieza, los canales estaban todos enrojecidos por la sangre, había muertos por todos lados, mucha destrucción. Esto implicó tareas de reconstrucción y también, como sabían que estos extranjeros merodeaban, la preparación para la guerra. Entre septiembre y diciembre duraron estas actividades, fueron meses en los cuales se peleó para defender a la náhuatl, y sin embargo llegó de Europa un enemigo más mortal que las espadas y los cañones, que fue la viruela. Así como pasa actualmente con la pandemia, pues nuestros abuelos no tenían inmunidad a la viruela, no había defensas contra este virus y empezó una mortandad enorme. En la Cuenca de México se calcula, en todo el centro del país había 21 millones de habitantes. En la Cuenca de México se calcula que en toda esta parte alrededor de la cuenca había cerca de 8 millones de habitantes en 1519. Para 1600 solo quedaban 1,5 millones. O sea, en total de la náhuatl, 1 de cada 20, en total de la cuenca, 1 de cada 7 habitantes murió de hambre, murió por el genocidio y también de una manera muy importante murió por la viruela. Al tocarle la viruela a Cuitláhuac, se dice que a los 80 días de ser Tlatoani, murió. Y pues ya con la defensa heroica de Tenochtitlan por parte de Cuauhtémoc, se cierra este ciclo de destrucción por sorpresa y se cierra la vida de una cultura que, sin embargo, dejó un legado filosófico, cultural, todavía existe hasta nuestros días, se ha pasado de familia en familia, de boca en boca, y entre esto se ha pasado la consigna de la náhuatl: nuestro sol volverá a salir. Pero no para derrotar y destruir al otro, sino para aprender y lograr una síntesis cultural universal, lograr avanzar en la espiral de la vida. Ese es el llamado que tenemos los herederos de Moctezuma, de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, las comunidades de las distintas naciones, purépecha, maya, zapoteca, mixteca, ñañú, rarámuris, yaquis, mayos, seris, de todo el país. Tenemos la posibilidad de usar nuestras raíces en un aprendizaje que le dé una síntesis a nuestra cultura y pasar de este momento crítico de autodestrucción, de pesimismo, de egoísmo,
de lucha contra los demás por ambiciones de persona o pequeño grupo, y abrazar una cultura humana, comunitaria, amante de la vida. Los mitos hispánicos no dejaron de fabricarse, y entonces se empezó a presentar la idea de que Moctezuma era un miedoso, que había visto un cometa, que habían confundido a los españoles con Quetzalcóatl, que los aztecas le habían cedido a Hernán Cortés sus tierras, su reino, como le llamaban, sus hijas, encargándose las cuidara, y toda una serie de cosas que son increíbles de pensar cuando se da este encuentro desigual entre la cultura de la violencia y la cultura de la construcción, de la armonía y la cultura de el diálogo con el otro. Hay algunas imágenes en donde a Hernán Cortés lo ponen casi como a Jesucristo, o ya de perdida como a la imagen de los chocolates Carlos V, cuando Diego Rivera nos lo retrató muy eficazmente ahí en Palacio Nacional como una persona jorobada, que había tenido sífilis, que tenía muchas enfermedades. Los españoles destruyeron Tenochtitlan, pero ahí construyeron el núcleo de lo que sería la Ciudad de México. En cambio, en el caso de Iztapalapa, el odio que sintieron contra Iztapalapa fue terrible. Y por lo tanto, esta destrucción pues llevó a que este emporio al sur de Tenochtitlan quedara en polvo, y a que empezaran a socavar, a hacer esclava a la población, a sacar ya desde entonces tesonte para las casas de la Ciudad de México. La resistencia de la comunidad continuó con el hijo de Cuitláhuac, Axayácatl, ahí en Mellehualco, siguió actuando desde el Calpulli, pero ya en condiciones de mucha desventaja. Aquí vemos ya un cuadro de 1800, en donde se ven minados los cerros de Iztapalapa a la orilla del lago. Se ven vacíos, se ven huecos, sin vegetación. Este es producto del castigo que sufrieron los iztapalapenses. También Tláhuac fue castigada porque en la noche de la victoria, además de los aztecas, los habitantes, se le llamaba entonces Cuitláhuac, y los de Iztapalapa lucharon ferozmente en contra de los españoles. Y esto siguió hasta nuestros días. Aquí vemos una Iztapalapa en donde pues no se respetan los cerros. Este es el volcán Yagualistli, uno de los más afectados de la Sierra de Santa Catarina. Se da una urbanización caótica. Se manda a Iztapalapa a vivir el siglo pasado, desde 1950, a terrenos en breñas, sin servicios, sin agua, sin drenaje, sin escuela, a los proletarios, a los obreros pobres de distintos puntos del país que llegaban a la Ciudad de México. Y continúa este castigo, y por otro lado continúa también la lucha por el agua, la lucha por la cultura. Aquí tenemos una caravana, Seacatl por el agua, que es parte de un movimiento nacional, Agua para Todos, que tiene una agenda con metas para lograr agua para los ecosistemas, agua de calidad para todos y todas, agua para la soberanía alimentaria, fin a la contaminación de cuerpos de agua, fin al minado de acuíferos y destrucción de cuencas, fin a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías, y fin a la corrupción e inequidad. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué la gente se mueve para una ley general de aguas que solucione los problemas? Porque estamos viendo
que de la Sierra de Santa Catarina se extrae agua en grandes volúmenes. Esta sierra es muy generosa en captación de agua de lluvia, pero para llevarla al norte de la ciudad. Y ha habido tal sobreexplotación de los acuíferos que hay hundimientos. Aquí tenemos donde se colapsó, donde murió el joven Alejandro Morales en Lomas de San Lorenzo. Aquí tenemos uno de los baches que se presentan, y los que me estén escuchando que sean de Iztapalapa, pues se dan cuenta de todos los baches, de toda la destrucción que está causando la sobreexplotación del agua en Iztapalapa. Tan castigada que hay 19,000 viviendas que están seriamente afectadas, 15 escuelas que quedaron inservibles por estos hundimientos. Y esto pues lleva a la lucha para evitar los pozos ultraprofundos. El último que se logró parar fue un intento de pozo de 2,500 metros de profundidad en el Cerro de la Estrella. El insulto cultural aunado a la injusticia social. Imagínense un pozo de esa profundidad, qué tipo de colapsos dañaría en un lugar que debe de ser rescatado a fondo, que no debe de seguir siendo invadido. Cabe decir que en 1938, cuando se hizo el decreto del Parque Nacional Cerro de la Estrella, este tenía 1,100 hectáreas. Actualmente solo quedan de pie como área natural 87 hectáreas. Y por lo tanto es una obligación cultural, ambiental y social el rescate del Cerro de la Estrella. Y este pozo que quiso implementar Enrique Peña Nieto en 2017, 2018, es una muestra de que este odio hispánico hacia Iztapalapa todavía sigue vigente. Pero también vigente el espíritu indomable de nuestros abuelos, el espíritu de lucha, uno de los lugares en donde se lograron movilizaciones, asambleas, firmas en este proceso de lucha por una iniciativa ciudadana regional de aguas fue precisamente en la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa. Ha habido congresos en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalapa, en el caso de esta fotografía, Zacatecas, y esta lucha pues nos ha llevado a exigir el buen gobierno del agua. Las escuelitas del agua están trabajando en esta labor para defender los sistemas comunitarios heredados de nuestra cultura ancestral y que tienen graves problemas con autoridades estatales y municipales. No hay que olvidar que la figura del municipio la inauguró Hernán Cortés y por lo tanto los municipios le dan espalda a sus agencias, las comunidades, las delegaciones, como se llaman las poblaciones fuera de la cabecera. El México profundo, a pesar de que se le ha tratado de invisibilizar, tiene memoria y por ello han aparecido museos como el Museo Comunitario Cuitláhuac, escuelas secundarias, también un municipio en Veracruz, el municipio de Cuitláhuac. Tenemos la avenida Cuitláhuac en Azcapotzalco. Aquí tenemos también la siembra de un bisnieto del árbol de la Noche de la Victoria, que la alcaldesa Clara Brugada sembró el 30 de junio afuera de la delegación de Iztapalapa, en un día en que la autoridad de la alcaldía, la cronista de Iztapalapa y buena parte de la población hizo una gran fiesta para celebrar los 500 años de la Noche de la Victoria. Y tal vez no sería mala idea en este año, pues cambiarle el nombre a la avenida Ermita, herencia de los conquistadores, Ermita Iztapalapa, avenida Cuitláhuac, que es el personaje histórico más relevante de Iztapalapa. Además,
en su primer gobierno, Clara Brugada, 2009-2012, levantó un proyecto importantísimo que es el parque recreativo más grande de la Ciudad de México, uno de los 5 que existen, pero el más importante por su ubicación y magnitud. Fue severamente descuidado por Jesús Valencia y por Diane Anguiano, y ahora de nuevo, afortunadamente, el Parque Cuitláhuac empieza a florecer y empieza a mostrar la posibilidad de que, aún con la densidad habitacional que tenemos y con los problemas que tenemos, merecemos la alegría, el deporte y el juego en lugares como estos. Agradezco mucho este seminario, la posibilidad de expresarme, y agradezco a todos los herederos de Zapata que tienen en sus arterias esta sangre en la que se busca reconstruir nuestra nación como una nación autónoma, soberana y justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pedro Moctezuma Barragán por esta charla muy interesante, triste. Aprovechar también para pues agradecer a todo el público que ha estado presente a lo largo de esta transmisión. Le mandaban muchos saludos, doctor, desde Tlaxcala, por aquí alguien había mencionado. Voy a ver si lo encuentro. Juan Pedro Vázquez dice: hola maestro, saludos desde Tlaxcala. Gildardo Zapata, un saludo a mi maestro, un gran ejemplo. Saludos desde la Biblioteca Pública Encuentro de Dos Mundos. Y hay varias preguntas que han hecho a lo largo de la presentación. Nita Vilchis nos comenta: tengo entendido que para los tlatoanis que tomaban este cargo eran ungidos con rituales muy específicos. En este caso, ¿hubo tiempo para realizar los rituales a Cuitláhuac? Pues según los registros, hubo un periodo de calma después de la huida de los españoles y antes de que regresaran en 1521, y sí hubo esta posibilidad de hacer la ceremonia para ungirlo en el mes de septiembre de 1520. Muchas gracias, doctor. También aprovechar para comentar a quienes nos siguieron el día de hoy que al final de nuestra transmisión sírvanse enviar un correo electrónico a seminario.cuitláhuac.2020@gmail.com para las cuestiones de su asistencia y tener la constancia relativa a este segundo módulo, para lo cual deben de acreditar el 80% y aportar un pequeño ensayo de cualquiera de los temas que están en las distintas emisiones que ya se han hecho de este módulo y las que seguirán. También preguntaban acá, a ver, permítame, ahí está. Irma Yolanda Galicia dice: ¿existe algún vestigio de los jardines de Cuitláhuac? No, en relación a los jardines de Cuitláhuac no hay vestigios. Hay vestigios del Momoscle, de la pirámide, ahí en el centro de Iztapalapa. Los jardines estaban en el Cerro de la Estrella. Hay vestigios de los jardines de Netzahualcoyos en Tecutzingo, Texcoco. Y también esto que no comenté, esta tradición oral de gente muy cercana a los herederos de Cuitláhuac, que plantean que Cuitláhuac era un hombre de 2 metros de altura y que era un hombre sumamente fuerte. Eso fue muy interesante porque me tocó estar en contacto con esta familia que me dio estos datos justo cuando estábamos inaugurando el Museo Comunitario Nonualca en Tlalmanalco, y nos dieron para el museo unos huesos de una persona de Catzingo del siglo XV, y entonces pedimos una urna de cristal. Esta urna medía 2 metros y los huesos casi no cupieron. Y eran los puros huesos, sin nervios, sin piel, nada. Entonces resulta que pues me di cuenta que efectivamente nuestros abuelos comían bien, tenían una vida sana,
y que podía haber muchos abuelos de esta estatura, a diferencia de los españoles. Si vemos las armaduras en los museos, pues eran unos desnutridos de unos 50, unos 55. Y ahora es al revés, con la explotación y la injusticia hacia los pueblos originarios, nuestros hermanos originarios a veces son de menor estatura, mientras que vemos a los europeos muy grandotes. Es un intercambio desigual. Bueno, la verdad, bastante interesante este dato que al menos un servidor jamás había escuchado. Nuevamente le mandan saludos y felicitaciones. Gili Delgado pregunta, doctor, ¿qué códices se pueden consultar para saber más de la Iztapalapa prehispánica? Fíjese que es muy difícil encontrar datos sobre Iztapalapa, porque por razones de darle continuidad a su discurso, los españoles como que sí permitieron que se rescatara Tenochtitlan, pero sobre Iztapalapa yo no conozco una fuente, se conocen fragmentos, pero es cosa de estar en contacto. Ahora que el año que entra van a venir códices, está Beatriz Gutiérrez Müller buscando traer códices de toda Europa que han sido robados y que se solicitan para las celebraciones de los 500 años. A ver qué más podemos encontrar sobre Iztapalapa. Les recomiendo sí que busquen el libro de Miguel León Portilla, Moctezuma el Magnífico, porque es un libro que llevó 20 años de estudio. Él se graduó en la Sorbona de París y hace un análisis muy minucioso de este periodo, con muchos datos críticos que permiten reconstruir esta historia que está muy fragmentada. Justamente una de las preguntas recurrentes era, pues, ¿qué libro recomendaba para ahondar un poco más en estos temas? Muchísimas gracias también por sus comentarios. Bueno, aprovechar mi también... cuate, mi gemelo Pablo Moctezuma Barragán publicó un libro que se llama Moctezuma y el Anáhuac, que es más breve, pero también nos da una visión de este periodo. Ok. Muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, porque tenemos muchas preguntas por parte del público, también recordarles que tenemos un canal de YouTube donde pueden nuevamente ver todas y cada una de las conferencias, tanto del módulo pasado como del módulo 2. El canal se llama Cuitlahua Guerrero Victorioso y es donde, pues, si les interesa volver a ver alguna de las participaciones de los invitados, con mucho gusto pueden entrar. Y terminando con Diego Flores Olmedo, le manda saludos, doctor, y gracias por su plática. Dice, me gustaría preguntarle qué texto podemos leer sobre las estrategias de los españoles para apoderarse de las islas del Caribe. Híjole. Mi fuente en este caso ha sido Romero Vargas, pero hay bastantes textos sobre esta dinámica. Pues yo recomendaría una búsqueda en Google académico para ver qué PDFs, qué libros, qué artículos se pueden obtener. Pero así bibliografía a la mano en este momento no podría dar. Ok, muchísimas gracias. Finalmente, agradecer también a Sandra Lehr, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, quien semana a semana nos ha acompañado, al igual que el día de hoy. Y pues muchísimas gracias, doctor, por su participación, por habernos ofrecido tan interesante plática aquí en este módulo 2 del seminario. Y terminamos agradeciéndole a todas aquellas personas que esta tarde, noche ya nos acompañaron. No podemos darle lectura a pues todos los saludos y felicitaciones que tuvimos el día de hoy, tanto para el ponente como para la iniciativa del seminario. Nuevamente, recordarles que pueden enviar sus comentarios a el correo del seminario. Y doctor, pues muchísimas gracias por su presencia esta tarde de viernes y pues esperamos contar con usted en futuras ocasiones. Mi agradecimiento, Antonio, mi agradecimiento también a Beatriz Ramírez y a la Alcaldía de Iztapalapa por esta posibilidad.
Así es, y muchísimas gracias a todos a nombre de la Alcaldía de Iztapalapa y la Dirección Ejecutiva de Cultura por haber estado acompañándonos en esta tarde. Nos despedimos y los invitamos a las siguientes ediciones de nuestro seminario. Muchísimas gracias y hasta luego. Muy amable. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que mientras él se dirigía con Hernán Cortés y otros soldados españoles desde la costa de lo que ellos llamarían Veracruz hacia México Tenochtitlan, llegaban caciques y mensajeros llenos de regalos enviados por Moctezuma, con el propósito de persuadirlos de no llegar a su ciudad, entre otras causas, porque no tenían bastimentos para comer, a lo que Cortés respondió que no enviaran más excusas. Y cuanto a lo que dice, que no tiene comida, sino muy poco, y que no nos podemos sustentar, que somos hombres, que con poca cosa que comemos nos pasamos, y que ya vamos camino a su ciudad, que haya por bien nuestra ida. Siguieron entonces su camino, llegaron antes al pueblo de Iztapalapa, donde conocieron la huerta del señor Cuitláhuac, con gran variedad de árboles frutales y el estanque con diversidad de aves. Hernán Cortés fue más preciso en su descripción de la riqueza natural del sitio. Tiene el señor de Iztapalapa jardines muy frescos, de muchos árboles y rosas olorosas, una muy grande huerta junto a la casa, y dentro de ella una muy grande alberca de agua dulce, con mucho pescado y muchas aves, así como lavancos y zarcetas, y otros géneros de aves de agua, tantas que muchas veces casi cubren el agua. Todo esto debió ser más que suficiente para disfrutar una gran comida, aunque ninguno de ambos cronistas se refirió a su alimentación en este lugar. Fue hasta que llegaron a Tenochtitlan que mencionaron que se les tenía aparejada una comida muy suntuosa a su uso y costumbre que luego comieron. Y había mandado Montezuma a sus mayordomos que a nuestro modo y usanza de todo estuviésemos proveídos, que es maíz y piedras e indias para hacer pan, y gallinas y fruta y mucha hierba para los caballos. 500 años después, muchos de los alimentos que Cuitláhuac y Moctezuma compartieron con los españoles, enriquecidos con el mestizaje, siguen siendo parte de nuestra gastronomía, patrimonio cultural de la humanidad. Tostadas, sopes, nopales, huitlacoche, tlacoyos, hongos, tamales, aguautle, insectos.